Primero y principal, bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este webinar. Como saben, los que ya nos vienen siguiendo hace un tiempo, desde Nubiral venimos haciendo periódicamente, cada 15 días para ser precisos, distintos webinars de tecnología, un poco orientados a tecnología, un poco orientados a negocio. En particular, el día de hoy, lo que queremos compartir con ustedes es un webinar que se llama Es tiempo de migrar. Este webinar en particular va a estar orientado 100%, como les dije recién, a todo lo que tiene que ver con migraciones, migrar infraestructura on-premise a la nube, ¿sí? Los vamos a estar acompañando, nos ven ahí en las camaritas, a nosotros tres. En este webinar va a estar Yalimar Novoa, que es Alliance Manager de Nubiral, va a estar Patricio Vázquez, también de AWS, Solutions Architect de AWS, y quien les habla, Gustavo Orlandau, CSO de Nubiral. Desde los tres en particular, seguramente iremos logrando una charla. Lo que queremos que se escuche sea una charla, así que por favor, cuando tengan preguntas o cuando tengan alguna duda, no duden de ir escribiendo en el chat, que vamos a dejar para el final de la presentación un espacio para preguntas y respuestas, ¿sí? Les comparto entonces lo que es la agenda de este webinar, esperando de que sea de utilidad. Al principio los voy a introducir un poquito en lo que es Nubiral, quiénes somos, qué hacemos, simplemente para refrescar algunos conceptos. Después vamos a estar hablando de distintas situaciones que hacen a la migración a la nube, desde, como les dije recién, ¿no? Desde una vista técnica, desde una vista de negocios. Nubiral. Nubiral como empresa, como compañía, nos definimos como una compañía boutique, una compañía de tecnología que acompaña a las empresas del mercado regional en todo lo que significa sus necesidades de ir a la nube o de tecnología o en distintas áreas que iremos viendo en distintos slides que tenemos preparados para compartir con ustedes. Somos una empresa con alcance global, compuesta por profesionales que brinda soluciones de las más variadas, pero siempre últimas tecnologías y tratando de acompañar lo que el mercado en cuanto a tecnología va poniendo disponible, ¿sí? Maximizamos rendimiento y superamos los desafíos de la nueva era digital. Somos una empresa que acompaña lo que es transformación digital en base a posicionar soluciones y dar servicios profesionales de transformación digital. Algunos números como para entender un poco más sobre Nubiral, como siempre decimos, ¿no? Una empresa que ya tiene 10 años de mercado, venimos trabajando fuertemente en todo lo que es el continente americano hace 10 años con un buen posicionamiento regional. Tenemos 4 oficinas que hoy trabajamos de alguna manera para poder cubrir este territorio, más allá de COVID, más allá de esta pandemia que hoy estamos viviendo. Con las oficinas que tenemos presencia regional, queremos lograr de alguna manera poder llegar lo más cerca posible de los clientes que tenemos. Hoy tenemos aproximadamente 100 clientes activos. Esos 100 clientes son también, de alguna manera, clientes de varias industrias, diría que casi todas las industrias del mercado. Podemos dar referencias y ejemplos, casos de uso, implementaciones, tecnología aplicada en todas las industrias conocidas del mercado. Como les dije recién, desde las oficinas que tenemos en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en México, acercamos nuestras capacidades de consultoría y de implementar servicios, obviamente hablando de nube, hablando de AWS, con 60 colaboradores. Somos una empresa de 60 personas que llegamos al mercado. Y una cosa muy interesante o que siempre me gusta destacar o comentar, lo que tiene que ver con las certificaciones, ¿sí? Si hablamos de una empresa de servicios, obviamente nuestro valor agregado es la cantidad de gente que tenemos certificada. Tenemos obviamente más del 80% del equipo que compone el área de servicios certificada en distintas tecnologías. Eso que nos permite, entre otras cosas, básicamente dar servicios de calidad, garantizar que podemos y que sabemos cómo implementar distintas soluciones, y a partir de ahí eso nos diferencia. Es netamente una diferencia de valor que proveemos al mercado. Gente certificada, experiencia, y esa experiencia se traduce en buenas implementaciones y clientes contentos. Y cuando hablamos de certificaciones específicamente, lo que tiene que ver con la compañía, somos hoy ISO 9001 2015 certificados y también 27001 certificados. Si vamos directamente a hablar de lo que tiene que ver
con nuestra relación con AWS, el tiempo que venimos trabajando con AWS, que ya supera los 3 años de trabajo en conjunto en cuanto al posicionamiento de soluciones, tiene que ver con que somos hoy Advanced Consulting Partner, ¿sí? Tenemos ese nivel de partnership con el vendor, con AWS, y obviamente también eso nos permite, o nos permitió en el tiempo, ganar certificaciones y programas, ¿sí? Que son los que se ven ahí en el slide, hablar de que podemos trabajar en sector público, obviamente en el sector comercial. Tenemos competencia ahora, que somos uno de los pocos partners en Latinoamérica que tiene capacidad, experiencia y está certificado en migración de cargas o de on-premise o de lo que tenga que ver con tecnología Oracle. Obviamente, si hablamos de on-premise a la nube de AWS o si hablamos de la infraestructura en la nube de Oracle, también AWS, Amazon Aurora y distintos programas que hoy hemos logrado durante este tiempo ir certificando, ¿sí? Como último slide para tratar de darles, como les dije recién, un rápido repaso de lo que somos como empresa Nuviral, simplemente comentarles cuáles son nuestras líneas de servicio, ¿sí? Hoy la compañía está dividida en 3 líneas de servicio, DevOps and Cloud, que integra y engloba todo lo que tiene que ver con nube, con ir a la nube, con los servicios, con las capacidades, con básicamente llevar al mercado las últimas tecnologías que AWS provee al mercado. Nosotros como partner especializado, todo lo que tiene que ver con nube lo centralizamos en la unidad de negocios DevOps and Cloud. Y cuando hablamos de DevOps obviamente tiene que ver con metodología, ¿no? Con metodología DevOps aplicada a la infraestructura. Segunda línea de negocios, data e innovación. Cuando hablamos de data e innovación, la línea de negocios se refiere específicamente a 2 situaciones. Que estamos caminando lo que tiene que ver con la especialización en datos, RPA, inteligencia artificial, automatización, como dije recién, por el lado típico de lo que es la transformación digital, el camino de la transformación digital, de ir integrando estas tecnologías, y también con el desarrollo de productos propios, donde ya tenemos disponibles 2 soluciones de mercado, también basadas sobre tecnología AWS, que nos permiten diferenciarnos, ¿no? Que integran inteligencia artificial y capacidad de procesamiento en la nube. Después veremos también seguramente algún detalle, o les haremos llegar, en el caso que fuera interesante, algún detalle respecto de estas soluciones. Y la última línea que tenemos como empresa, que es la más tradicional, ¿no? La que tiene más historia en cuanto a lo que es el mercado, que llamamos IT Consulting, y tiene que ver con el on-premise, con el monitoreo, con la capacidad de brindar soluciones un poco más tradicionales, ¿sí? Básicamente, ahí estamos parados con Nuviral, así que nada, los voy a dejar ahora con Yalimar, para que ella se encargue de contarnos un poco de por qué migrar a la nube. Yali, todo tuyo. Muchas gracias, Gus. Bueno, comenzamos. Hoy vamos a comentar un poco sobre cuáles son esos drivers que motivan la migración a la nube y específicamente vamos a estar haciendo doble clic en 8 de ellos. Entonces, vamos al primero. Cuando todos hablamos de migrar a la nube, y no es mentira, lo primero que se te viene a la cabeza es, uy, eso me va a costar un montón, es súper caro. Realmente estamos haciendo una comparación errónea en pensar de que lo que tengo on-premise va a ser extremadamente costoso en AWS porque estamos trasladando la forma de pensar de cómo venimos trabajando a AWS. ¿Y a qué me refiero con esto? Normalmente o tradicionalmente, cuando tú vas a diseñar tu data center y vas a pedirle a tu fabricante el equipamiento, tienes que pensar en los picos, tienes que pensar en la demanda. Nunca piensas en el ahorita, nunca piensas en esa línea constante que se mantiene en tu aplicativo, sino en ¿qué sucede cuando tenga un Black Friday? ¿Qué sucede cuando tenga un Cyber Monday? Tengo que aprovisionar mi hardware para eso. Y eso nos hace que los costos sean grandes debido a que necesito tener ese equipamiento robusto para soportar esa demanda que puede llegar una vez al mes, una vez al año. Ahora, cuando afrontamos una migración a AWS, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y entender que ya no necesitamos aprovisionar esos monstruos servidores monolíticos donde teníamos una capacidad idle durante todo el mes o 2 meses, sino que tenemos que ir justo a lo que estamos ocupando. ¿Y qué hace cómo nos ayuda esto en la reducción de costos? Precisamente
ya no aprovisiono en mayor escala, sino que voy directamente a lo que necesito y de paso aprovecho los diferentes programas que tiene AWS para manejar el costo, ya sea Savings Plan, reserva, mantener servicios bajo demanda donde ponga algún tipo de schedule para que se prendan y apaguen en horario de oficina, o incluso utilizar instancias spot, que es una buena idea cuando estoy procesando datos de masivos. O sea, hay diferentes opciones donde puedes articular tu migración a la nube y que no sea algo donde te asustes y digas, no, esto es súper caro, para nada, todo lo contrario. Entonces, atacado el tema de costos, pasamos a la agilidad de los equipos dentro de la nube. Tradicionalmente, como veníamos manejando en el data center, había mucho tiempo idle en los equipos porque o estás enfocado en mantener tu servidor, en ir al data center, trasladarte y estar haciendo trabajos directamente en el data center, o tenías todo ese tiempo esperando que el proveedor te entregara el equipamiento. Podían pasar un mes, 2 meses, dependiendo de cuál sea tu proveedor de preferencia. Ahora, cuando pasamos a la nube, en cuestión de instantes, vas a tener tu arquitectura. ¿Y qué te permite eso? Te permite, uno, rediseñar tu equipo, cambiar la forma en cómo están armados y empezar a crear células donde ya no te dediques tanto al mantenimiento de la infraestructura, sino que armes pipeline de automatización y que el equipo se ponga a desarrollar productos como tal, que le generen ganancia al negocio, que desarrollen el negocio. O sea, olvídate un poco o delega un poco esa parte de la infraestructura, del día al día, del que no tengo tiempo porque tengo que hacer una revisión de cómo están los servidores, cómo está el file system, qué disco se quedó sin espacio, y automatiza todo ese proceso para que te quede más tiempo en desarrollar aquel producto que probablemente no lo estás haciendo porque no te queda tiempo. Una vez atacado esas dos partes, pasamos a la de seguridad. A ver, AWS tiene N número de servicios para hacer hardening de seguridad. Y algo muy común que escucho es, uno, o que la nube no es segura, o dos, AWS se encarga de toda la seguridad. Y ahí es donde te digo, hey, ya va, el hecho de que yo te vendo un carro y tú compraste el carro, si tú no le pasaste la llave, si tú no pusiste la alarma, se lo pueden robar. Y no es culpa de la persona que te dio el carro, es culpa de que tú no pusiste aquellas medidas de seguridad para protegerlo. Entonces, ¿qué hace AWS? AWS básicamente te ofrece una gama de servicios de seguridad para que dentro de tu arquitectura tú apliques el que mejor se adapte a tu infraestructura. Tienes servicios como Shield, AWS Shield, que te protege de un ataque de negación de servicio. Tienes servicios ya integrados, incluso de Machine Learning, donde aprende patrones de brechas de seguridad y te va proponiendo qué soluciones o cómo puedes minimizar esa parte. Entonces, atacamos la seguridad y vamos a la parte de resiliencia en la operación. ¿Qué significa esto? Te lo pongo sencillo. AWS tiene un servicio que se llama Ruta 53, por ahí algunos los han escuchado. Es un servicio que tiene un SLA del 100%. ¿Qué quiere decir esto? El servicio siempre te va a responder. O sea, siempre va a estar ahí. O sea, te hago una pregunta al contrario. Dime qué otro proveedor te puede garantizar que su servicio de DNS va a estar disponible al 100%. Un poco difícil encontrar. Y no solo tenemos ese, sino que también tenemos S3. Todos los hemos escuchado, un servicio de storage. Tiene 11 nubes de durabilidad. ¿Sabes qué significa eso? O sea, tus datos jamás y nunca se van a perder, a menos de que por ahí tengas un usuario al cual le diste una permisología no debida y por ahí metió un dedito y se borró la información. Y sin embargo, si aplicaste las medidas correctas y las políticas correctas sobre el S3, puede que todo no esté perdido. Atacado a eso, pasamos al fin o ciclo de vida del hardware, software, incluso soporte. Muchas veces nos encontramos que tenemos hardware obsoleto on-premise porque, uno, o renovar el hardware es muy costoso. Dos, o incluso renovar el soporte se volvió algo oneroso. Y tres, no hay gente especializada en el software o en el hardware en tu país y no tienes una primera línea de soporte. Esto es un buen momento para atacar o pensar una migración a la nube de AWS. Porque uno, te ofrece actualización de hardware. O sea, te olvidas de estar actualizando tu hardware. ¿En qué sentido? AWS siempre va a estar sacando nuevos releases de hardware. O sea, va cambiando de familias. Ahorita vamos por la familia M5, las C van por la C6. Siempre va a haber un refrescamiento de hardware y va a quedar de tu lado si haces la actualización o no.
Personalmente te la recomiendo porque cuando AWS saca una nueva familia quiere decir que redujeron los precios. En términos de software, tienes un marketplace que abunda de proveedores donde puedes escoger la solución que mejor se adapte a ti. Y para la parte de soporte, AWS tiene la red de partners más grandes, Nubiral, de los cuales tú puedes adquirir un soporte y vienen siendo esas personas que te acompañan en el día a día a entender qué estás haciendo con tu infraestructura. Y no se trata de yo apropiarme de tu infraestructura y yo tener todos los usuarios y no te voy a enseñar. No, se trata de un camino que se recorren juntos, porque por ahí yo te traigo un nuevo servicio y te digo, oye, mira, en esta arquitectura que tú tienes, a lo mejor este nuevo feature que sacó AWS te sirve y queda de parte del negocio entender si funciona o no y aplicarlo. Entonces, por ahí es un driver de negocio muy interesante. Pasamos a la consolidación de data center. ¿Cuántos no hemos tenido ventanas de mantenimiento donde nos tenemos que trasladar a Córdoba, a Río Negro, a la Patagonia, a diferentes lugares para hacer una ventana de mantenimiento? Migrando a AWS, lo que obtienes es un gran paraguas donde acumulas todos esos data centers. ¿Y qué significa esa acumulación de data centers? Me dirás, bueno, o sea, pero dejo de tener disponibilidad geográfica. No, pasamos al siguiente driver. Estar global en cuestión de segundos. Lo voy a decir en términos de números súper rápidos. 24 regiones, 77 zonas de disponibilidad, 216 puntos de presencia, y para que los que no saben, en Argentina el año pasado AWS reveló un nuevo punto de presencia, una conexión Edge. Así que tienes lo mejor de dos mundos. O sea, consolidas todos tus data centers en un solo paraguas, pero no quiere decir que no vas a tener esa disponibilidad geográfica. Si tienes clientes a nivel mundial, puedes tener tu data center en Frankfurt, puedes tener en Estados Unidos, lo puedes tener en Brasil y puedes arquitectar tu solución para que Ruta 53 haga las peticiones y CloudFront sepa cómo invocar a la arquitectura que está más cerca de tu cliente final, o por la latencia o por la licencia. Tienes diferentes cosas para armar una solución robusta que se adapte a las necesidades de su negocio. Por último, y no menos importante, los últimos dos drivers de lo que vamos a estar trabajando ahorita es nuevas tecnologías y transformación digital. ¿Por qué los pongo juntos? Porque van de la mano. Y sé que hemos estado escuchando mucho transformación digital. Puedo asumir que han entrado muchos webinars de transformación digital donde les dicen, sí, la transformación digital. O sea, parecerá ser como la nueva moda, pero en realidad es algo que estamos haciendo sin que te des cuenta. Entonces, ¿qué te permite AWS? Ya hablamos de reducción de costos y hablamos que tu equipo va a ser mucho más ágil. Ahora, ¿qué te digo yo si migrando a AWS vas a tener acceso a tecnologías que probablemente en on-premise no vas a tener porque no tenías capacidad de cómputos o no tenías capacidad de storage o simplemente el software no estaba disponible? AWS te da una versatilidad de poder testear, poder utilizar esas nuevas tecnologías, Amazon Poly, Comprehend, Recognition, Personalized, Forecast, que por ahí un poquito de publicidad pagada, Nubiral tiene una solución desarrollada sobre AWS Forecast, que es muy interesante. Y por último, Amazon Lex. También, noticia, Amazon Lex hace 2 días publicó que ya soporta en español, así que puedes crear tu chatbot y puedes crear tu árbol de intenciones y tu call center utilizando español. ¿Y qué nos asegura esto? Que estamos ya trabajando sobre la transformación digital. Entonces, para resumir, cuando vamos a plantear una migración a la nube a nuestros jefes, es lo mismo como si estuviésemos planteando la adquisición del PS5 a nuestras esposas o nuestros esposos. Tienes que armar tu costo, tienes que decirle cuánto te va a costar, cómo lo vas a pagar, cuáles son los planes o las cuotas que vas a obtener, o sea, qué versatilidad te da tener ese PS5 nuevo en la casa. Después vas a hablarle un poquito de la productividad de tu staff. ¿En qué va a mejorar? ¿Qué te va a hacer mejor la vida? ¿Cómo va a ser más ágil? Luego pasamos a la parte de operación y resiliencia, o sea, qué tan disponibles están los servicios, qué nuevos features trae el PS5 y cuáles no, y la agilidad del negocio como tal. O sea, ¿cuál es el beneficio más allá de migrar a la nube que le trae a tu negocio? O sea, entender y proponer un caso de uso y no decir, bueno, migro porque es una moda. Para nada. Es entender qué necesitas y qué estarías logrando con migrar a la nube. Entonces, ustedes me dirán, pero bueno, finísimo, me mostraste 8 drivers,
¿cómo lo hago? ¿Cómo traduzco eso? O sea, en teoría y en papel, todo va bien. Bueno, con nosotros está Patricia Vázquez, Solution Architect de AWS, que nos va a comentar un poco de cómo es ese viaje a la nube de AWS. Excelente, gracias, Yali. No sé si me pasan Sí, la ahora capacidad de estoy presentar a mí. haciendo el cambio. Ahí ya estás como presentador, Patricio, cuando quieras. Bueno. ¿Me avisan si se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, gracias, Yali. Gracias por todo esto que nos contaste. Para continuar un poco entonces con esto, además de presentarme, yo soy Patricio, soy arquitecto de soluciones en AWS y quiero contarles un poco de cómo vamos a unificar todos estos componentes para realmente poder hacer un viaje a la nube de forma exitosa, ¿no? Más allá de todo lo que nos contó Yalimar, que es súper interesante desde el punto de vista teórico porque realmente son herramientas y metodologías que nos hacen poder progresar en nuestros negocios, pero ahora, ¿cómo lo hacemos también? Porque este, muchas veces se nos da que necesitamos hacer un cambio para la transformación digital, de lo que todo el mundo habla, pero ¿cuál es el mejor camino, no? Bueno, uno de aquellos caminos a la transformación digital es la de migrar hacia la nube de AWS. Acá les muestro un quote del CEO de AWS, Andy Jassy, que dice que las migraciones son una prioridad estratégica en nuestra organización solamente después de seguridad y el rendimiento operacional de nuestra plataforma. O sea, seguridad siempre es la prioridad uno, la performance, el rendimiento de los servicios que usan nuestros clientes está también ahí, y siguiente a eso viene las migraciones. Y por eso nosotros hemos desarrollado procesos y metodologías y herramientas para ayudar a nuestros clientes con esas migraciones. Para contarles un poco de todo esto y cómo vamos a migrar hacia la nube, primero quiero dejar la idea fundacional bien seteada sobre qué es una migración a cloud, ¿no? Y llamamos a una migración al hecho de transferir datos de aplicaciones de un data center local o de otras nubes o de cualquier sitio hacia la nube de AWS. Entonces, ¿cómo lo movemos a la nube de AWS? Bueno, primero y principal, eligiendo tal vez una región en donde vamos a empezar. Como les contó Yalimar, tenemos 24 regiones distribuidas a través de todo el globo. Cada una de esas regiones tiene múltiples zonas de disponibilidad. Estas zonas de disponibilidad también internamente están conformadas por múltiples data centers. ¿Qué significa esto? Que lo que para nosotros o lo que para nuestros clientes por ahí representa un data center, para nosotros es una pequeña parte de una zona de disponibilidad que está ubicada junto con muchas otras zonas de disponibilidad dentro de una región. Habiendo dicho esto, esta es la manera en la que nosotros somos capaces de conseguir una resiliencia operacional y una disponibilidad tanto más grande que la de cualquier cliente podría conseguir por sí solo, porque nosotros hacemos una inversión y utilizamos una economía de escala tan grande que hace que nosotros podamos tener una mayor capacidad de inversión para poder disponibilizar todos estos servicios y con estas características. Entonces, migrar, ¿qué significa? Mover todos estos componentes de nuestro data center a la nube, por ejemplo. Los servidores se convierten en instancias de cómputo, las bases de datos pasan a ser bases de datos, por supuesto, pero también tenemos la opción de servicios gestionados, en donde AWS administra el motor, administra el sistema operativo y el cliente solamente tiene que mover sus datos y definir los esquemas. Después, las licencias se pueden convertir en un modelo de pay as you go, o solamente pago por el uso, y así. Siguiendo con esta idea, entonces, ¿qué es lo que necesitamos antes que nada? Primero, contarles que todo plan de migración no se realiza de un día para el otro, ¿sí? Generalmente, y según vemos en nuestros clientes, suelen tomar de 2 a 4 años. Hay clientes que migran en menos, hay clientes que migran en más, pero como para definir algunos patrones comunes que nosotros vemos, los planes suelen durar varios años, ¿no? Entonces, si miramos a aquellas compañías que lograron una transformación exitosa versus aquellas que solamente hablan de hacerlo, identificamos estos 4 patrones, estos 4 puntos que creemos nosotros son los fundamentales para poder iniciar cualquier proyecto de estas características. Primero que nada, el equipo senior de liderazgo tiene que tener la convicción y tiene que estar totalmente alineado para que esto sea una realidad, ¿sí? Tienen que querer migrar a la nube. Sin esa convicción es imposible avanzar. Siguiente es que se necesitan setear objetivos agresivos, top-down,
que fuercen a la organización a moverse rápidamente en lugar de dejar que las cosas sucedan de manera orgánica. Un ejemplo de esto puede ser agarrar un grupo de aplicaciones que deben moverse a la nube con deadlines fijados, y por más que no lleguemos al final de ese proceso, ¿no? Cuando lleguemos al deadline, por más que no hayamos cumplido con el 100% de esos objetivos, aún así vamos a haber aprendido suficientes cosas de cómo se migra a la nube, de cómo se opera, que nos van a servir para poder ejecutar exitosamente las siguientes olas de migración de aplicaciones o de cargas de trabajo. El siguiente punto es que hay que entrenar al personal. ¿Sí? No hay manera a ver, es necesario disponibilizar los recursos para capacitar al personal en este nuevo modelo operativo. No es difícil usar la nube, pero se necesita un poco de entrenamiento para poder hacerlo de forma efectiva y que la gente tenga la confianza para poder ejecutar estas migraciones. Y por último, y no menos importante, es que nuestros clientes no deben paralizarse sobreanalizando todas sus cargas de trabajo y tratando de descubrir de qué manera pueden migrar hasta el último workload oscuro que tienen por ahí escondido en su data center. La realidad es que si no empezamos, nunca vamos a adquirir esa experiencia y nunca vamos a poder avanzar. Entonces, no hace falta poder definir en un plan absolutamente todo lo que tenemos, sino podemos ir avanzando poco a poco con aquellas aplicaciones o cargas de trabajo que nosotros creemos que son más factibles para migrar y que nos pueden dar la experiencia también para trabajo. Como dice también nuestro CEO, no hay algoritmo de compresión no hay algoritmo de compresión para la experiencia. O sea que la experiencia que nosotros necesitamos para poder ejecutar estas cosas la tenemos que adquirir haciéndolo. Siguiendo con esta línea, entonces hay algunas preguntas bastante comunes que nosotros vemos a nuestros clientes hacerse antes de empezar, y es ¿cómo creo un caso de negocio? ¿Cómo convenzo al upper management, a los C-levels? O si soy C-level, ¿cómo hago que el board, que los miembros del board estén de acuerdo también con estas cosas? ¿Cómo empiezo? ¿Qué workloads, qué carga de trabajo debería mudar primero? ¿Cómo los migro también? ¿Qué herramientas utilizo? Bueno, para tratar de contestar muchas de estas preguntas, nosotros definimos un proceso de migración que tiene 3 etapas. Y una es la de assess o evaluación, en donde nosotros tratamos de construir ese caso de negocio y evaluarnos internamente para entender nuestro nivel de madurez y entender dónde están los gaps, qué es lo que tenemos que atacar primero y siguiente. Construir ese caso de negocio, una vez que lo construimos, pasamos a la siguiente etapa de mobilize o movilización, en donde definimos aquellos planes de migración, definimos nuestras arquitecturas, entendemos cuáles son las características de seguridad y cumplimiento, el entrenamiento que necesitamos de nuestro personal, y con todos esos planes nosotros ahí ya podemos tener un caso de uso y un caso de negocio muchísimo más detallado para efectivamente pasar a la siguiente etapa, que es la de migrar. Y ahí es donde, así dicho y hecho, traemos esos workloads desde nuestro data center hacia la nube de AWS. Esta es otra visión del mismo proceso que muestra algunas de las herramientas, métodos o procesos que vamos a utilizar en cada una de ellas, ¿no? Pero lo importante de esto es el output que nosotros necesitamos. En la etapa de evaluación vamos a crear el caso para el cambio. En la etapa de movilización vamos a empezar a obtener experiencia y a definir la arquitectura que necesitamos, tanto la de negocios como la arquitectura técnica, para poder avanzar. Y en la última etapa de migración, efectivamente, vamos a tratar de ir migrando en diferentes olas todos estos workloads, estas aplicaciones, y empezar a operarlas, para después incluso también poder aprovechar las características adicionales que nos trae la nube, como contaba Yalimar, esos servicios tan avanzados de Machine Learning, por ejemplo, para nombrar solamente una categoría, que hace que nosotros no tengamos que construir esos servicios nosotros mismos, sino que podamos utilizarlos. Eso hace que estas tecnologías tan avanzadas se democraticen y cualquiera tenga la capacidad de poder aprovecharlas. Entonces hablemos un poco de cada una de las etapas del proceso. En el proceso de evaluación voy a hablar de algunas herramientas que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la evaluación? Esto es lo fundamental, lo primero que tenemos que hacer. Hay cosas que pueden hacer nuestros clientes por sí solos. Hay una herramienta que se llama Cloud Adoption Readiness Tool, o CART, que es un set de 16 preguntas que nos pueden ayudar a entender nuestro nivel de madurez para una migración a cloud a alto nivel. Eso va a identificar algunos gaps donde tenemos que trabajar y saber cómo estamos parados. Ahora, si queremos ir un poco más allá y hacer una evaluación un poco más profunda,
podemos llamar a AWS, podemos llamar a un partner y ejecutar el Migration Readiness Assessment, el MRA, que es un workshop de un día que vamos a través de 70 preguntas en diferentes dimensiones o perspectivas de técnicas y de negocio para entender en mucha mayor profundidad este estado de madurez de nuestra compañía, para poder definir exactamente dónde tenemos que enfocar primero para poder hacer esto de manera exitosa. Si nosotros no entendemos cómo estamos parados hoy en día y creemos que por ahí tenemos todas las respuestas, ahí estamos en un error, porque siempre vamos a tener algo que identificar para entender cuál es el mejor camino en nuestro proceso de cambio. Y lo otro es poder construir un caso de uso direccional, y para eso podemos usar herramientas como TSO Logic, que ahora se llama Migration Evaluator, está disponible desde la consola y es una herramienta que nos permite entender nuestra plataforma actual y cuál es el costo total de propiedad que esto generaría migrándose a AWS. Para la siguiente etapa, la de movilización, vamos a tener primero que usar el outcome, digamos, la salida de lo que fue la primera etapa, donde nosotros ya tenemos los resultados de ese nivel de madurez y el caso de negocios direccional, y vamos a tomar ese input y empezar a construir los planes. En la etapa de movilización nosotros empezamos a construir los planes detallados. Empezamos a priorizar aplicaciones, grupos de aplicaciones, cargas de trabajo para entender qué debe migrarse primero, qué debe migrarse siguiente y qué se deja para lo último. Entender esas dependencias. También acá vamos a entender cuál es el skill que nos falta a nosotros como empresa, o a ustedes como cliente de AWS para poder operar esta tecnología, si es que la quieren operar ustedes. Entender también cuáles son aquellos requerimientos de seguridad, de cumplimiento y de arquitectura para poder operar en ese nuevo modelo. Tal vez empezar a hacer algunos despliegues a nivel de redes y conectividad para ya tener una base fundacional tecnológica a través de la cual podamos migrar todos nuestros datos y definir, por supuesto, el modelo de operaciones. Algunas de las cosas que estamos haciendo, que les conté recién a alto nivel, es tomar todas esas fuentes desconexas de datos, absorberlos y empezar a convertir eso y clasificarlos y convertir eso en un workload, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a definir grupos de aplicaciones o cargas de trabajo que van a ir siendo migradas y un orden cronológico para poder ejecutar esas migraciones. Ahí entonces descubrimos y organizamos esos datos que tenemos y decimos, bueno, esta es mi aplicación, esta es la infraestructura que necesita y este es el rendimiento necesario. Basado en esas características, nosotros vamos a poder seguir adelante y definir cuál es la mejor estrategia de migración. Las 7 estrategias de migración, o las 7 R's de migración, van llevando a los clientes a diferentes caminos para migrar cada una de las aplicaciones y se utiliza una metodología diferente para cada una de ellas, dependiendo del estado actual y cuál sea el estado futuro. Yalimar después les va a contar un poco más de profundidad qué es cada una de estas R's, pero básicamente es eso, son diferentes caminos para poder llevar mis cargas de trabajo al año. Entonces ahí es donde, basado en esos datos, nosotros podemos definir el plan de migración, que es lo que va a dirigir todo nuestro trabajo de cara a mover esas cargas de trabajo. Siguiente, el modelo operacional. Esto es súper importante porque tenemos que definir quién lo va a administrar, quién va a administrar la infraestructura, quién va a administrar la plataforma en AWS. Lo va a hacer nuestro cliente, lo va a autogestionar, lo autogestionan ustedes, eso es un buen camino, solo tienen que saber que tienen que entender un poco cómo funciona esta tecnología para poder operarla de manera efectiva. El otro camino es para aquellos que no están interesados en operar toda la tecnología, en contratar un partner como Nubiral para que haga la operación por ustedes. Siguiente es la última etapa, que es la de migrar y modernizar. En esta etapa nosotros tomamos todo lo que hicimos en las etapas anteriores y agarramos ese plan de migración que tiene los detalles y efectivamente lo que empezamos a hacer es migrar, utilizando las herramientas apropiadas de AWS o de partners, de terceros, que sean más apropiadas para las cargas de trabajo que ustedes tienen, y empezamos a migrar efectivamente esas cargas de trabajo hacia la nube. Después lo que tenemos que hacer es tracear, ¿no? Trazar un poco la performance, el rendimiento de estas aplicaciones y empezar a operarlas. Siguiente, después de que logramos completar una aplicación o un grupo de aplicaciones, pasamos a las siguientes olas de migración. Haciéndolo en siguientes olas nos permite a nosotros poder parar al final de cada ola y poder evaluar cómo lo estamos haciendo. Hay algunas herramientas fundamentales para poder ejecutar esta migración. Una de ellas que se ha vuelto muy, muy popular en nuestra base de clientes es la de Cloud Endure. Cloud Endure nos permite rápidamente migrar cargas de trabajo por
soporta muchos sistemas operativos, aplicaciones y bases de datos diferentes, y es súper interesante porque es no disruptiva. Esto hace que nosotros podamos replicar nuestros datos continuamente a través del tiempo, y en el momento en el que estamos listos para hacer el corte, nos lleva solamente un pequeño tiempo y reducir esa ventana de mantenimiento o esa interrupción de servicio a lo mínimo posible, porque nuestros datos ya estuvieron siendo replicados en el continuo. Y por último, es una herramienta súper segura. Podemos transportar los datos a través de VPN, de conexiones Direct Connect, o a través de Internet con conexiones cifradas también. Entonces, nos aseguramos de que nuestros datos nunca pasen por el canal que no queremos que pasen. Otra herramienta que a mí me gustaría mostrarles es la del Migration Hub. Esta es una herramienta ideal para aquellos que quieren realmente tener un pantallazo de cómo están avanzando nuestras migraciones. Queremos entender cuántas cargas de trabajo, cuántos servidores ya tenemos corriendo, queremos entender el progreso total, y queremos tener, además de un paneo general, queremos tener algunos detalles también. Y esta herramienta nos deja ver cómo nos está yendo con esa migración. Es interesante tener un dashboard también para mostrarle a los niveles superiores o a los niveles ejecutivos que quieren entender cuál es el estado del proceso, y también para los que ejecutamos la migración, entender también cuáles son todas las componentes que ya están siendo pasadas por este pipeline. Sin mucho más, les cuento lo último, y es que si bien cada cliente tiene un camino a la nube único, por la naturaleza de su negocio y la combinación de su negocio con la tecnología que utilizan, nosotros vemos patrones que son comunes, por lo menos en aquellos casos que son los exitosos. Y esto significa la de darle los recursos a una migración como esta, ¿sí? No pensar en cloud como una tecnología más, sino como un paradigma diferente hacia el que llevamos también nuestro modelo de operaciones y nuestro modelo de negocio. Por eso vemos que nuestros clientes más exitosos construyen equipos fundacionales durante los primeros meses, de manera que puedan tener un líder, una persona también que esté mirando esto desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista financiero, y tener también el arquitecto o los ingenieros de plataforma que puedan ayudar a definir todos aquellos conceptos técnicos que tienen que ver con la seguridad, el modelo de operaciones, el cumplimiento y la arquitectura que realmente vayamos a desplegar. Este equipo core se puede ir expandiendo a medida que vamos avanzando y que vamos teniendo más cargas de trabajo en ejecución en AWS. Entonces, así es como vamos creciendo nuestros equipos, a través de ir sumando al personal idóneo y tal vez ir desdoblando algunos de estos roles. Y así es como vamos a ir avanzando y vamos a hacer nuestros equipos un poco más grandes, con tareas tal vez un poco más definidas, pero esta es la manera de avanzar, por lo menos desde el punto de vista de aquellos clientes que han sido los más exitosos en su migración hacia AWS. Sin más para contarles, le paso de vuelta la palabra a Yalimar y dejo de compartir mi pantalla. Gracias, Pato. Yali, sos nuevamente presentadora. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, ¿se acuerdan cuando Patricia comentó la parte de las 7 R's de AWS? Bueno, vamos a hacer un poquito un doble clic y entender qué significan. AWS te muestra las 7 R's de esta forma. Incluso cuando yo estaba armando el webinar, yo dije, nada, esto ni lo entiendo yo. Se me hace muy complejo comprender qué está queriendo decir AWS en este momento. O sea, veo las 7 R's, pero no las ubico. No entiendo exactamente hacia dónde estoy apuntando. Entonces se me ocurrió una forma más didáctica de presentar las 7 R's, que son formas de entender tu carga de trabajo. Estamos hablando de que Pato mostró 3 etapas de cómo armar tu Journey to the Cloud, donde estamos haciendo un assess, luego un mobilize y luego un migrate. Pero parte de eso es entender cómo vas a migrar esas aplicaciones o hacia dónde vas. Va a ser un rehosting, que es básicamente un lift and shift, lo saco de aquí, lo coloco allá. Va a ser un relocate, que a lo mejor no voy hacia un S2 o a un servidor tradicional, sino lo llevo a containers, a dockers. Voy a hacer un repurchase, o sea, se venció el software o tengo una versión desactualizada y quiero una nueva, y así sucesivamente. Entonces, cada una de esas R's representa un grado de complejidad. A ver, no es lo mismo hacer un lift and shift, un rehosting, que hacer un refactoring, que es donde vamos a agarrar esa aplicación y la voy a partir en N número de capas para hacerla más eficiente, autoescalable, que tenga alta disponibilidad, que sea resistente a fallas. Entonces,
Cuando hablamos de las 7 Rs, pensemos en este gráfico. Es mucho más fácil de identificar hacia dónde tenemos que ir o qué ejemplos podemos utilizar. Un replatforming puede ser un MySQL, llevarlo a Aurora, una aplicación .NET puedes colocarla en Elastic Beanstalk. Realmente va a depender de qué quieras hacer con esa aplicación y qué decide el negocio. Entonces, todo esto en práctica suena perfecto. Ahora, ¿qué herramientas puedo utilizar para las 3 etapas que mencionó Patricio? Entonces, quería mostrárselas muy a alto nivel y hacerles énfasis que para cada etapa hay un sinfín de herramientas, hay un abanico de herramientas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí la idea es que no vayas solo. No te enfrentes tú a esta migración solo, porque por ahí se te puede parecer complicado entender qué herramienta utilizar en qué fase, cómo abordarlo o incluso cómo hacer un caso de negocio apropiado. Mi idea ahí sería busca tu partner de confianza, Nubiral, y siéntate con ellos a hablar un poco de qué quieres hacer, cuál es el driver del negocio, qué quieres afrontar y en base a eso hacer un plan de migración. Sencillo y conciso, o sea, hay que trabajar en metas alcanzables, o sea, todos queremos, sí, la consolidación y la migración del data center, pero también hay que ser un poco realistas y entender que a lo mejor el primer paso, si no estamos tan maduros como ir a la nube, no sería migrar todo mi data center o no sería migrar mi aplicación core, sino ir por algo que sea mucho más sencillo, que tu equipo se pueda adaptar a lo que estamos haciendo en la nube y a cómo viene esa movida y cómo va a ser esa nueva administración sobre AWS. Pero de nuevo, énfasis, cada fase tiene su herramienta, cada una tiene su servicio específico, por así decirlo. Hay herramientas para migrar bases de datos, hay herramientas para migrar servidores, o sea, hay un abanico de opciones, lo único que tienes es que sentarte como una tarea a comprender qué tienes en tu data center, con cuál quieres empezar y trabajar con tu partner para entonces definir cuál es la herramienta que mejor se adapta en este caso. Con esto ya estamos finalizando un poco el webinar y los dejo con Gustavo, que les va a explicar qué acciones podemos tomar hoy para transitar ese camino a la nube. Bien, bien, perfecto, Yali, muchas gracias. Gracias también, Pato, obviamente, por todo lo compartido. La verdad es que fue hasta ahora una charla muy interesante en cuanto a los conceptos que acercaron. En particular, si querés, Yali, pasemos al próximo slide y vemos ahí los tres lineamientos que tenemos para compartir. Tienen que ver con eso, ¿no? Cómo empezar, qué utilizar o de qué manera tratar de empezar con todo esto del Journey to the Cloud, ¿no? Básicamente, como les dije, tenemos ahí tres ideas para compartir. Una, obviamente, la básica, la que tiene que ver con nosotros, con pensar en Nubiral, contar con Nubiral para que los ayude a entender ese camino a la nube, que obviamente va a ser de la mano de AWS, de la metodología que AWS proporciona al mercado y con todas las ventajas que los chicos supieron compartir. Otra de las formas también, que es un poco más utilizando una cuestión básica de lo que es AWS desde el punto de vista de contar con esa herramienta desde la consola, es TCO Logic. TCO Logic, si bien, como dijo Pato, ahí cambió de nombre estos últimos días, tiene que ver con la posibilidad de acompañarnos en el armado del caso de negocios, ¿sí? De entender lo que significa salir del on-prem y pasar a la nube, ¿no? Ver la forma que costear y ese ROI y tener ese ROI necesario como para poder lograr las aprobaciones y saber que podemos avanzar con una migración a la nube, que no tiene que ser una migración completa del data center, ni siquiera de toda la infraestructura, sino que se puede ir haciendo en etapas y como bien también dijeron los chicos, ¿no? Que lleva tiempo, no hay que asustarse con esto, no es que tenemos que tener todo listo para mañana ni pensar que mañana vamos a tener todo resuelto y todo en la nube, sino que son años de trabajo, pero que esos años de trabajo sean productivos, que tengamos flexibilidad, que tengamos la capacidad de ir evolucionando con la tecnología. Y obviamente, bueno, nada, simplemente las distintas herramientas que también comentaron tanto Yali como Patricio, lo que tiene que ver con específicamente Access, Mobilize y Migrate, como las tres etapas en las cuales uno puede apoyarse para lograr que esta migración a la nube sea exitosa. Asimismo, me gustaría agregar 2 o 3 cositas más, muy cortitas. Primero, acuérdense que ya estamos terminando el webinar. Si tienen preguntas, por favor, déjenlas escritas ahí en el chat. Así ya cuando pasemos a la etapa de preguntas podemos responder ese tipo de cosas. Segundo,
Como saben, para los que estamos aquí en Argentina, si bien es un webinar y sabemos que hay gente que está participando de varios países de Latinoamérica, en particular las condiciones de Argentina hoy con respecto a algunos cambios que tienen que ver con cuestiones impositivas en el país, hace que también AWS haya disponibilizado a través de los canales como Nuviral la posibilidad de tener lo que se llama facturación local de los consumos AWS. Eso es bueno que lo sepan y que tengan presente. Nos pueden contactar ahí a la dirección de mail que figura en pantalla, que es marketing@nuviral.com, porque podemos, obviamente, ayudarlos con lo que es el costo que hoy se tiene en dólares y que hoy se ve alcanzado por una cantidad de impuestos aquí en el país, para que tengan una factura en pesos y se pueda pagar en pesos manteniendo, diría que casi el 1 a 1 que venían pagando en lo que tiene que ver con el valor dólar de esos consumos en AWS, ¿sí? Y un punto más, para las empresas que también están, o las personas que son de empresas que ya están o que ya han empezado este camino a la nube y que ya tienen alguna cuestión de migración avanzada, que ya tienen algunas aplicaciones o parte de su infraestructura en la nube, también hay otro programa, otra capacidad que AWS brinda al mercado, que se llama WAR, ¿no? Well Architected Review, que es otra de las posibilidades también para que los que ya empezaron puedan saber cuán bien están y cuán cerca de los 5 pilares AWS están cumpliendo, como para poder mejorar también esa infraestructura y poder lograr de esta manera ir logrando esto que fuimos haciendo al principio, ¿no? Reducir costos, tener la infraestructura correcta, de vuelta, conceptos de flexibilidad y de disponibilidad inmediata, y todo eso de vuelta, ¿no? A partir de lo que tiene que ver con distintas formas de, con consultoría de por medio, buscar esas ventajas para uno que es cliente y que utiliza AWS como plataforma, ¿sí? Sin mucho más, obviamente, pasamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Voy a ir a buscar las preguntas que tenemos en el chat. Denme un segundito, por favor. Y ya estamos viendo qué es lo que tenemos, ¿sí? Ahí, chicos, también, tanto Pato, Yali, como se sientan cómodos, voy haciendo las preguntas. El que quiera responderlas, por favor, que tome la palabra, ¿sí? La primera pregunta que tenemos de 4 preguntitas que tenemos hasta ahora es: si no puedo migrar usando las herramientas de AWS, ¿con qué herramientas se podría hacer una migración? Pato, si quieres la tomo yo. Ahí te diría que trabajes con tu partner de preferencia, de nuevo, propaganda, y entender el caso de uso. Por ahí no podemos utilizar las herramientas de AWS por algún factor técnico, pero sí existen otras herramientas que se puedan aplicar para hacer la migración. Todo es sentarse, revisar el caso y crear un plan de ataque. Bien, perfecto, muy claro, Yali. Perfecto. ¿Las tools de AWS son gratuitas? ¿Las herramientas de AWS son gratuitas? Sí, sí. Déjame ponerlo en el contexto. Dale. Las herramientas para migrar cargas de trabajo desde on-premises o desde otra nube hacia AWS son gratuitas, ¿sí? Cloud Endure, TSO Logic, aquellas que nos usan tanto que nos sirven tanto para construir el caso de negocio, para entender nuestro estado de madurez, como hasta para efectivamente migrar esas cargas de trabajo, son gratuitas. En AWS nosotros pagamos por lo que usamos, pagamos por lo que consumimos. Vamos a pagar por las instancias de cómputo, que serían servidores. Vamos a pagar por tal vez los servicios que efectivamente estamos usando para transaccionar o para albergar datos en la plataforma de AWS, pero no por las herramientas que nos ayudan a transicionar todo este proceso de llevar nuestros datos y nuestras cargas de trabajo hacia AWS. Perfecto, clarísimo. Bien, una tercera pregunta es: ¿los assessments tienen costo? Yali, me parece que eso es más para vos, ¿no? ¿Los assessments tienen costo? Sí, siempre y cuando lo hagas con Nubiral, no puedo hablar por otros con el mercado, en el mercado, sí, son sin costos. Igual, hay que entender qué tipo de assessment que quieres analizar y contáctate con nuestro equipo de marketing y podemos hacer un plan de acción. Perfecto, perfecto. Y ya estamos casi en el horario, ¿no? Casi 55 minutos de webinar. Déjenme elegir una más. Están empezando a aparecer más preguntas. Ahí, por favor, no se preocupen en cuanto a las respuestas. Si no llegamos ahora, las vamos a responder fuera de línea, obviamente a través de mail o contacto, si nos dejan una forma de contacto que sea distinto a un mail. Pero de las que están por acá y no se repiten, ¿qué sucede con mi licenciamiento de Windows u Oracle cuando migro a la nube, ¿no? Estamos hablando de licenciamiento de herramientas de terceras partes. ¿Qué sucede con ese licenciamiento cuando se migra a la nube AWS?
Perfecto. A ver, hay que analizar los casos particulares. Microsoft o Windows tiene un programa que se llama Software Assurance. Si lo tienes, buenísimo, puedes migrar tu licencia a la nube, pero es analizando qué tipo de licencia tienes. Con Oracle también va a depender hacia dónde vas, si vas sobre una instancia de S2 o si vas sobre RDS con motor Oracle. Hay que analizar el caso, qué tipo de Enterprise Agreements tienes, qué tipo de OLA, entender un poco qué estás haciendo ahí y te doblo la apuesta. AWS tiene un programa que es License Freedom, donde te ayudan a entender qué de esos servicios estás utilizando y cómo puedes salir de un esquema de pago e ir a algo más open source. Así que si estás dispuesto a cambiar un poco cómo haces las cosas y ya no quieres quedarte en tu esquema tradicional de tener un Oracle o un Windows, te recomendaría analizar la opción de salir de ese esquema y pasar a algo más flexible. Bien, ahí te complemento simplemente con esto, ¿no? Obviamente, uno como empresa ya tiene ese costo asumido en cuanto al licenciamiento. Lo que va a suceder si va a AWS con ese licenciamiento es que va a pagar o menos, ¿sí? Porque justamente va a poder utilizar servicios AWS, o justamente ir por el camino del open source o de la cuestión de dejar un poco las licencias. Hay cosas básicas que hay que mantener y sostener, pero el resto puede ser reemplazado y entrar en el mundo AWS con todas sus ventajas y sus bondades, ¿no? Simplemente creo que hasta acá estamos, muchachos. No sé si Pato, Yali quieren tirar alguna palabrita más o simplemente saludar a la gente que nos está escuchando y hago un cierre con un saludo general y nada más. No, de mi parte solamente agradecer por invitarme, siempre con gusto participando en los webinars de Nubiral, así que cuando quieran hacemos otro y convocamos de nuevo. Dale, perfecto, Pato. ¿Yali? De mi lado, muchas gracias por tomarse un tiempo en este viernes chiquito. Sabemos que es jueves y es un poquito tarde, así que gracias por la asistencia. Bien, excelente. Muchas gracias entonces, como cierre de todo esto, a todos los que nos están escuchando. Acuérdense que estamos disponibles, ahí nos pueden contactar por marketing@nubiral.com. Nuevamente, gracias por estar, por acompañarnos, por ser parte de estos webinars y los esperamos en el próximo. Muchas gracias y hasta luego. Chau, chau.